Todos, buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra Semana de Humanidades, que comenzamos con esta actividad que ya vamos a presentar en un ratito más. Esta Semana de Humanidades se viene realizando desde el año 2017 y para nosotros es muy importante porque a través de la Semana Humanidades damos a conocer el trabajo que nosotros realizamos como área de estudios transversales en humanidades para las ingenierías y ciencias. Muy importante para nosotros mostrar la transversalidad que tiene nuestro quehacer, que tiene el quehacer que se realiza en esta facultad, que se puede abordar de distintas perspectivas. Y una de las perspectivas que nosotros queremos resaltar es precisamente las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Entonces esta semana va a estar cargada de este tipo de actividades, siempre con presencia de ingenieros y científicos, y bueno, es precisamente el caso de esta primera actividad que va a presentar el profesor Andrés Monares. Gracias, Claudia. Buenas tardes. En el marco, como decía Claudia, de la Semana de Humanidades, tenemos el gran gusto de presentar a nuestro profesor Alberto de la Fuente Stranger. No sé si lo dije bien, usted me corrige. Que él nos va a hablar en su alocución de emergencia climática. Alberto es ingeniero de nuestra universidad, de nuestra facultad, es doctor también por nuestra universidad, y hace unos semestres también tenemos el gusto, él es del Departamento de Ingeniería Civil, pero tenemos el gusto de que dicte un curso de H, es decir, un curso de Ethics, para nuestros alumnos de la facultad. Así que, sin más, Alberto, por favor, todo suyo. Ya, ahí sí estoy compartiendo. ¿Se ve? Digamos que sí. Ya. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Andrés, por la invitación a poder hablar de un tema que a mí me motiva bastante y me preocupa. Hay varios sentimientos involucrados entre medio, que habla acerca de la emergencia climática. Yo soy ingeniero, así que parte de las presentaciones, de la presentación voy a estar hablando con números y ese tipo de cosas, pero nada muy marciano. Primero una pequeña mirada del problema que yo veo, y este es básicamente el problema que yo estoy viendo, que para todo tipo de efectos prácticos nosotros vivimos dentro de una esfera de 6.400 kilómetros de radio, que, como decía, para todo tipo de efectos prácticos está absolutamente aislada de cualquier otra cosa, ¿ya? Salvo la energía que nos llega desde el Sol y uno que otro meteorito que de vez en cuando caerá sobre la Tierra. Nosotros vivimos dentro de esta esfera, cuyo diámetro no ha crecido, y dentro de la esfera lo que existe es que toda la masa de todos los compuestos que nosotros tenemos adentro no cambia, no ha cambiado en el tiempo. O sea, si ustedes van y somos capaces de sumar, por ejemplo, la molécula, los átomos de cobre que hay dentro de la Tierra, bueno, esa es la suma total de las moléculas de los átomos de cobre, no ha cambiado desde varios millones de años. Lo mismo con todos los compuestos que eventualmente existen. Entonces, esto acá nos pone en una perspectiva de que nosotros no vivimos para nada en un mundo infinito, sino que vivimos en un mundo finito, que está claramente definido. Nosotros vivimos más encima en el manto de esta esfera, no ocupamos ni siquiera toda la esfera, sino que vivimos solamente en el manto. Y la primera pregunta para poder entender el problema es que, bueno, ¿cómo funciona esta esfera? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen de que en la práctica, a pesar de todo, nosotros podamos decir de que dentro de la esfera hay abundancia de todos los compuestos que nosotros necesitamos para efectos de desarrollar la vida, que es lo que existe dentro de la esfera y que es lo que hace única a la Tierra? Y la respuesta es con ciclos, ¿ya? El ciclo clásico es el ciclo del agua, donde, como es un ciclo, uno parte de cualquier parte. Generalmente me gusta comenzar con el Sol. ¿Por qué el Sol? Es porque el Sol entrega energía al agua que en estado líquido se evapore, cambia de fase de estado líquido a estado gaseoso. Después el Sol también entrega la energía para producir toda una serie de corrientes en la atmósfera, y eventualmente esa agua que estaba en estado gaseoso precipita en forma sólida, nieve, o en forma líquida, lluvia, y esa agua escurre tanto superficialmente como subterráneamente. En la mitad del camino la ocupamos, ¿ya? Nosotros como civilización, pero también la tenemos que compartir con todo el resto de la vida en la Tierra, y finalmente el ciclo se cierra cuando esa agua nuevamente llega al mar, donde se termina de evaporar todo el resto de todo el agua que no se evaporó en el continente. Entonces es una lógica cíclica,
que es movida por la energía del Sol. ¿Qué es lo que hace esta lógica? Es distribuir este recurso que es finito, o sea, si sumamos todas las moléculas de agua que hay en la Tierra, esas no han cambiado por varios millones de años, pero a pesar de eso, existe la sensación de que el agua es un bien que está relativamente abundante, por lo menos ha estado abundante en los últimos miles de años, y que ha permitido el desarrollo de la civilización y toda la vida que nosotros conocemos en este momento. Además del ciclo del agua, existe el ciclo del carbono, donde nuevamente aparece el sol, que ahora lo que hace es entregar energía para que las plantas hagan el proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis lo que hace es tomar el CO2 atmosférico. Ese CO2 atmosférico se quedan con el carbono, con el átomo de carbono, el oxígeno lo devuelven en forma de oxígeno, y el átomo de carbono lo que hacen es generar materia orgánica, que es, en pocas palabras, el crecimiento de la planta, de los árboles. Luego, esa vegetación queda disponible en toda la cadena trófica, vienen los herbívoros, los carnívoros, hongos, bacterias y una serie de otros compuestos de la cadena trófica, pero independientemente de qué es lo que está ocurriendo, en la medida que nosotros vayamos al baño o nos muramos, ese carbón que está ahora en forma de músculo, ¿ya? Pero ese músculo creció porque yo en algún momento me comí una planta, o me comí un animal, que ese animal se comió una planta. Ese carbono vuelve a la atmósfera con la descomposición de la materia orgánica. Y ahí nuevamente se cierra este ciclo, que nuevamente está impulsado por la energía del sol, pero en este caso de acá lo que está haciendo es crecer vegetación que ocupa el CO2 atmosférico para poder generar esa vegetación y alimentar a toda la cadena trófica. Esa es la idea cíclica, pero como bien sabemos, nosotros como humanos o la civilización actual no somos para nada buenos, no hemos sido para nada buenos en respetar esta dinámica cíclica, y por ejemplo, se nos ha ocurrido inventar compuestos que no se degradan, no se degradan como la materia orgánica, ni tampoco se evaporan como en el caso del agua, y por lo tanto se terminan acumulando en alguna parte. Un ejemplo clarísimo es el plástico, que ahora está acumulado en todas partes. Es un compuesto que no se degrada, no se evapora. Eventualmente, si nosotros lo quemamos, vuelve a la atmósfera, pero en general no se quema, así que se termina acumulando en cualquier parte, y esto es uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente, que tenemos contaminación por plástico en todo el mundo. El Everest, la Antártica, en los océanos, para qué decir. Entonces ahí generamos compuestos que no responden a esta dinámica cíclica, que es la forma en cual funciona la esfera donde vivimos. ¿Qué otras cosas más hacemos o hacemos muy mal? Por ejemplo, todo lo que es la destrucción de los cambios de uso de suelo o destrucción de la biodiversidad. En este caso estoy mostrando al fondo, hay un bosque que está íntegro, probablemente tiene mucha vida, hay mucha biomasa que está acumulada, mucho carbono que está acumulado en forma de árbol que está viviendo, o árboles que están creciendo, pero a la parte de adelante de la foto se ve toda la tala de este bosque, donde por una parte se destruyó la vida, se alteró directamente todo lo que es el ciclo hidrológico, cambiando raciones entre precipitaciones, correntías y una serie de otras cosas. Todo el carbono que estaba acumulado en forma de árbol se termina degradando y por lo tanto vuelve a la atmósfera en forma de carbono, sin que respete esta dinámica cíclica, o aumentando la tasa a la cual se estaría entregando carbono a la atmósfera, etcétera. Y afectamos la biodiversidad y una serie de otras cosas. Nuevamente, ahora intervenimos directamente sobre los ciclos, pero sobre una lógica más bien de la destrucción de componentes fundamentales de cada uno de estos ciclos. Y el último ejemplo, que es el ejemplo que me convoca a mí con la emergencia climática, son los combustibles fósiles. Acá arribita está el ciclo de la vida que les mostré antes, y nosotros en algún minuto, nosotros como humanos, en algún minuto descubrimos que existían estos combustibles fósiles: petróleo, gas natural y carbón, que estaban enterrados bajo tierra a varios kilómetros de profundidad, y que en la práctica, para todo tipo de efectos prácticos, era masa de carbono que no estaba dando vuelta en el ciclo de la vida, allá arriba, sino que que estaba almacenada bajo tierra, y nosotros al quemarla, lo que estamos haciendo es liberar enormes cantidades de carbono hacia la atmósfera, y ese carbono ahora se está acumulando en la atmósfera, producto de que no hay ningún mecanismo que naturalmente vuelva a reinyectar este carbono desde arriba hacia la atmósfera. Ese mecanismo ocurre en escala geológica, que todos los procesos químicos que producen el petróleo, pero claramente se necesitan miles y millones de años, cosa que, pero el impacto que nosotros estamos haciendo es a una escala bastante más rápida que esos miles de millones de años. Así que en la práctica, todo el carbono que nosotros estamos liberando se está acumulando en la atmósfera en forma de basura, aumento de CO2 atmosférico,
gracias a que ahora estamos agregando esta masa adicional, basura, que antes no existía sobre el ciclo de la vida. Entonces, esta dinámica es lo primero que aparece acá, en que funcionamos sobre una esfera. Esta esfera funciona con ciclos, como el del agua o el del carbono, y nosotros, la actividad humana, lo primero que está haciendo es no respetar esta dinámica cíclica mediante la generación de cosas, de concepto de basura, acumular cosas en alguna parte, o acumular destrucción en otras partes. ¿Ya? Pero así que nosotros nos ponemos a pensar, esa sería como nuestra condición de borde física que tenemos, así es como funciona la Tierra y no tenemos ninguna otra vuelta que darle. Pero también por otro lado existe una condición de borde que yo diría que es una condición de borde ética, que en algún minuto tenemos que reconocer de que ya somos 8.000 millones de personas que estamos viviendo en la Tierra, y somos 8.000 millones de personas que tenemos el derecho de tener una vida decente, de poder desarrollarnos de manera amigable con el mundo, con el medio ambiente. Eventualmente podemos, pero nosotros de alguna manera tenemos el derecho tenemos derecho humano, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De manera tal de que, junto con respetar esta condición de borde física, dada por los límites planetarios, también debiéramos ser capaces de respetar esta condición de borde ética, que habla de entregar estándares decentes de vida hacia todas las personas que hoy y en el futuro próximo vamos a vivir acá en la Tierra. Entonces, eso en este diagrama de la economía de la dona, habla del techo ecológico, que serían estos límites planetarios, y la base social, ¿ya? Entonces, es de alguna manera reconocer de que gran parte del planeta ya está intervenido porque nosotros intervenimos directamente sobre el planeta, pero esa intervención no es una intervención porque efectivamente nosotros seamos malos, sino que porque de alguna manera nos mueve esta otra base, esta otra condición de borde ética, de dar estándares dignos a cada una de las personas con la cual nosotros habitamos. Y ese es el concepto de la base ecológica. Sin embargo, eso es en la teoría. En la práctica, no, lo que nosotros estamos haciendo, que hace que extralimitemos los límites planetarios, no lo estamos lo suficientemente bien, por lo tanto tenemos problemas tanto porque nos estamos extralimitando los límites planetarios, como porque no estamos siendo capaces de satisfacer las necesidades de las personas, por lo tanto no estamos respetando esta base social o condición de borde ética. Y tenemos problemas de los límites planetarios con el cambio climático, como bien lo saben, acidificación del océano, contaminación química por plástico, carga de nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierra, pérdida de la biodiversidad, contaminación atmosférica y reducción de la capa de ozono. Esos son límites planetarios que están claramente definidos. Y por otro lado tenemos están las necesidades de agua, alimentos, salud, educación, renta, trabajo, paz, justicia, política, equidad social, igualdad de género, vivienda, roles y energía, que son que apuntan hacia las necesidades de la población, que tampoco estamos siendo capaces de representar. Y en este diagrama lo que se muestra en verde es el espacio que nosotros debiéramos habitar, tanto que no nos extralimitemos de los límites planetarios, pero que tampoco dejemos a nadie atrás. Y las barritas rojas lo que está dando cuenta es todo lo mal que lo estamos haciendo, ¿ya? No estamos respetando el límite planetario del cambio climático, pero tampoco estamos entregando agua potable a toda la población. Tenemos problemas de alimentación por exceso por obesidad o de nutrición, tenemos problemas de salud, de educación y una serie de otras cosas, ¿ya? Pero la idea de esta idea de la dona es acercarnos a este espacio verde y hacer lo que queramos hacer como civilización, no hay ningún problema, pero restringirnos a este espacio dado por esta condición de borde física y esta condición de borde ética que le mencionaba, o techo ecológico y base social, como aparece dicho ahí. Cuando estamos hablando de necesidades de la población, aquí para ir hablando cosas que han ocurrido acá en Chile, aparece acá en el plano abajo, aparece la dona que les mostré en un principio, y en este espiral aparecen una serie de palabras: identidad, entendimiento, creatividad, subsistencia, libertad, protección, ocio, participación y afecto, que son las necesidades fundamentales que definió Manfred Max Neff el siglo pasado, 1990 y algo. El Manfred Max Neff, economista chileno que lamentablemente murió durante la pandemia, él se puso a cuestionar qué es lo que pasaba con un dogma acá en Chile que dice que, o en la economía mejor dicho, que dice que las necesidades de la población son infinitas. Y él dijo, no, las necesidades de la población no son infinitas, son 9, ahí están listadas. Lo que pasa es que eventualmente nosotros podemos satisfacer cada una de estas necesidades de muchas formas, ¿ya?
pero de que existan muchas formas para satisfacer una necesidad, no es que existan miles de necesidades, muchas necesidades, sino que son diferentes formas que existen para poder satisfacerlas, diferentes formas que dependen del género, de la cultura, de la religión, del nivel socioeconómico y una serie de otras cosas, pero eso no significa de que todo el mundo tenga que hacer todas las cosas para poder satisfacer, no sé, pues la necesidad de ocio. No es que todo el mundo tenga que leer, ir al cine, ir al teatro, o ir al circo, etcétera, sino que eventualmente va a haber algunas personas que van a preferir ir al cine, otras personas van a preferir leer, otras personas van a preferir ir al teatro, y así, suma y sigue, donde todas esas satisfactores apuntan a satisfacer la necesidad en particular del ocio, pero no significa de que todo el mundo, de que ir al cine sea una necesidad, ¿ya? Una pequeña clarificación en términos de concepto que la hizo Max Neff, que básicamente apunta hacia replantearnos la forma en cual nosotros construimos nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra civilización, que respete esta lógica de los límites planetarios, de que no pensemos en infinitas necesidades, sino que una cosa chiquitita, de que no pensemos en crecimiento infinito, sino que cosas chiquititas, y así suma y sigue. Entonces, esa sería como la pequeña introducción de cómo por lo menos yo estoy viendo el problema, y dado eso, me gustaría pasar a lo que es a tema de cambio climático propiamente tal, primero partiendo por el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se firmó el año 2015 en una de las conferencias de las partes de la ONU, que fue en París, y la gran gracia que tiene este Acuerdo de París, que es un acuerdo que fue unánime. O sea, todos los acuerdos de las COP son unánimes, por lo tanto, todos los países que participan en el acuerdo están de acuerdo con efectivamente lo que hicieron. Eventualmente hubo algunos países que se demoraron un poco en ratificar los acuerdos, otros que salieron, pero después volvieron, etcétera. Pero el mensaje es de que son acuerdos que unánimes, que se tomaron unánime a nivel de las naciones o de las partes que pertenecen a esta COP. ¿Y cuáles son estos acuerdos? Son 3 puntos. Uno habla de mantener el aumento de la temperatura media mundial en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático, ¿ya? Entonces, aquí aparecen algunos conceptos que lo voy a estar desarrollando en las próximas láminas. Uno, qué es lo que significa muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, y qué es lo que pasa con un 1,5 grados Celsius, que, sin ir más lejos, está asociado con la existencia de algunos estados islas, ¿ya? O sea, no estamos hablando de cosas pocas, sino que eventualmente, si que se supera los 1,5 grados Celsius, pueden desaparecer estas islas que hay en el Pacífico, ¿ya? El segundo acuerdo habla de adaptación al cambio climático. Dice que aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promover la resiliencia del clima y un desarrollo bajo emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que no comprometa la producción de alimentos. Eso, no comprometa la producción de alimentos, fue algo unánime. O sea, unánimemente se tiene conciencia de que el problema en el cual estamos enfrentando puede eventualmente comprometer la producción de alimentos. Y ahí aparece directamente la base ética que yo les mencionaba en un principio. Hambrunas y una serie de otras cosas que no es posible tolerar, ¿ya? Y la idea es adaptarnos a estas nuevas condiciones de manera de no caer en esos problemas. Y el tercer punto habla de financiamiento, ¿ya? Como verán, como sabrán, a lo mejor no funcionaba mucho en último tiempo, ¿ya? Así que esos son los 3 puntos del Acuerdo de París. Les voy a contar qué es lo que significa muy por debajo de los 2 grados Celsius, qué es lo que significa adaptación, y financiamiento, bueno, eso es plata nomás, ¿ya? Y generar confianza y una serie de cosas. Cuando estamos hablando de limitar el aumento de la temperatura a un cierto nivel, 1,5 o 2 grados Celsius, muy por debajo de los 2 grados Celsius, estamos hablando de mitigación del cambio climático, que son todas las acciones enfocadas a disminuir la causa del cambio climático, ¿ya? Cambio climático, aumento de la temperatura, que se explica por emisiones de gases de efecto invernadero. Y todas las acciones que nosotros hagamos para poder mitigar ese problema están dentro del marco del primer Acuerdo de París. Y todo eso se sustenta en este gráfico, que es del 2014, o sea, algo relativamente novedoso, relativamente nuevo, donde en el eje X muestra todo lo que son las emisiones acumuladas de CO2 antropogénico, ¿ya? Desde el periodo 1870 hacia la fecha, ¿ya? Y en el eje Y dice que son todo el aumento de la temperatura relativa al promedio de la temperatura que había en la Tierra entre 1861 y 1880. Y lo que muestra este gráfico es que estas dos variables están relacionadas linealmente. O sea, si aumentan de alguna manera las emisiones acumuladas de CO2, va a aumentar la temperatura. Así de simple, ¿ya?
Y cuando estamos hablando de emisiones acumuladas de CO2, lo que estamos haciendo es toda la masa que nosotros emitimos se va sumando, suma. Si yo emito, quemo no sé, un litro de benzina, la masa de CO2 que se emite producto de ese litro de benzina se acumula. Por lo tanto, va haciendo que el gráfico en el eje X se vaya moviendo más hacia la derecha, mientras que en el eje Y, por lo tanto, aumente la temperatura. Y eso inmediatamente nos enciende las alarmas y dice que en algún minuto hay que pensar en la neutralidad. O sea, en algún minuto tenemos que llegar a un nivel de emisiones cero para que no se mueva más el gráfico en el eje X. Para que no se sigan acumulando emisiones, en algún minuto tenemos que dejar de emitir. ¿Ya? Y ahí aparece la neutralidad. Otro concepto importante que aparece es el presupuesto remanente de carbono, que está asociado, hoy día tenemos un aumento de la temperatura de 1,1 grados Celsius, ese número ahí, y si por ejemplo queremos estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, cuando el Acuerdo de París dice muy por debajo de los 2 grados Celsius, básicamente lo que me está diciendo es que queda un total de un poquito más de 1000 gigatoneladas de CO2 por emitir, ¿ya? Si es que se emite más de eso, va a aumentar la temperatura por más de estos grados Celsius. Entonces, ahí aparece el concepto de presupuesto remanente de carbono, que si queremos estabilizarlo en 2, estamos hablando de 1000, pero el Acuerdo de París decía muy por debajo los 1000 grados Celsius. Así que eso es la masa que nosotros que podemos emitir, que de alguna manera tenemos que repartirla dentro de los países, al interior de los países, considerando realidades de todo tipo, entre los continentes, considerando todo tipo de realidad. De alguna manera debiéramos ser capaces de repartir ese tamaño de la torta que nos queda por emitir, de manera tal de estabilizar la temperatura en un valor compatible con lo que se prometió. ¿Ya? Y ahí aparece el concepto del presupuesto. Cuando estamos hablando de emisiones acumuladas de antropogénicas de CO2, estamos hablando básicamente de estos son los culpables. Tenemos quema de carbón, quema de petróleo, quema de gas natural, hay otros, y cambios de uso de suelo, tala de bosque, ¿ya? Todas esas cosas son los que, cuando se está hablando de CO2 antropogénico, se está hablando de CO2 producto de estas 5 cosas. La quema de carbón para producir electricidad, antes se ocupaba para transporte, trenes a vapor, barcos a vapor, etc. El petróleo se ocupaba mucho en el transporte, autos, ¿ya? Aviones, etcétera. Algo en la parte química, todo lo que es la producción del plástico. El gas natural es un subproducto del petróleo que se ocupa para la producción de electricidad y la cocina, en las casas. Cambio de uso de suelo, ahí está asociado a todo lo que es la tala de bosque que le mencionaba en algún minuto. Y hay uno otro asociado a cemento, básicamente, cosas por el estilo. ¿Ya? Así que cuando estamos hablando de CO2 antropogénico, es eso, no es más que eso. ¿Ya? No está la respiración de nosotros, porque nosotros respiramos la lechuga que nos comimos en algún minuto, ¿ya? O la vaca que se comió la lechuga en algún minuto. O sea, nuestra participación está dentro del ciclo biogeoquímico del carbono. El problema son los combustibles fósiles o la tala de bosque que produce estas emisiones producto de la degradación de árboles, ¿ya? Y si queremos estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius, básicamente lo que tenemos es este gráfico acá, en términos del CO2. Para estabilizar la temperatura de 1,5 grados Celsius, existen varios escenarios que dan un ancho de banda para poder moverse un poquitito, ¿ya? Pero en resumen dice que el año 2020, o sea, ya fue, hace 3 años atrás, el año 2020 fue el máximo de las emisiones. Por allá por el 2030, en 7 años más, no más que eso, debiéramos estar emitiendo la mitad de ese máximo, ¿ya? Y la neutralidad de carbono la debiéramos estar esperando para el año 2050. ¿Ya? Y esa es la emergencia climática, yo diría. No lo que va a pasar en el 2050, sino que cómo hacer este desplome. O sea, cómo lograr de que la temperatura, ese máximo ya fue, ya fue, y que al 2030, o sea, en 7 años más, tengamos que quememos la mitad de los combustibles fósiles que quemamos hoy día. O sea, que se queme la mitad de carbono, se queme la mitad de diésel, de petróleo, o se queme la mitad de gas natural. Es una gran pregunta que es absolutamente abierta, que todavía no se sabe bien cómo solucionarla. Sí, pero sí se sabe que de alguna manera para poder lograr esos escenarios, uno tiene 3 barritas, uno es la quema de combustibles fósiles, que es la zona en gris, están todos los cambios de uso de suelo, que por el momento son emisiones, pero si entramos en una lógica de reverdecer la Tierra, o sea, de generar vegetación y que ahora a comenzar a almacenar CO2 atmosférico en forma de árbol, entramos en una lógica radical de regeneración radical, mejoras de la biodiversidad, etcétera.
podemos eventualmente transformar estas emisiones por cambio de uso de suelo ahora en captura, y está toda esta zona amarilla, que son desarrollos tecnológicos para poder capturar, mediante tecnología, el CO2 atmosférico y volver a inyectarlo bajo tierra. Esa es una tecnología que todavía no existe. O sea, por el momento, las herramientas que efectivamente existen son reducción del consumo de combustibles fósiles y el reverdecer la tierra. Aun cuando es un desarrollo tecnológico que se puede hacer y que se debiera comenzar a hacer en el futuro. Otra de las cosas que aparece, me gusta esta figura, es que muestra 4 escenarios, P1, P2, P3 y P4, que son igualmente buenos para efectos de combatir, de tener la temperatura en un determinado valor, 1,5 grados Celsius en este caso acá. Pero detrás de cada uno de estos escenarios hay diferentes mundos. O sea, un mundo tipo P1 habla de un mundo con mucha vida en la Tierra y reducción drástica del consumo de combustibles fósiles. El escenario P4 retrasa un poco las emisiones asociadas a combustibles fósiles y se confía en el desarrollo tecnológico, ¿ya? Son diferentes cosas. El escenario P1 es más bien un parque forestal, o sea, un parque nacional. El P4 es una granja súper eficiente, ¿ya? Pero pero da lo mismo, ¿cuál? Da lo mismo si es 1 o 4, porque el 1, 2, 3 y 4 y toda la otra familia de curvas son igualmente buenas para efectos de estabilizar la temperatura en un valor de 1,5 grados Celsius. Y si nos pasamos a otras temperaturas, aquí aparece esta otra figura, donde se ve todo lo que han sido las emisiones pasadas, que ya se les mostré, y aquí en línea recta, más o menos cómo debieran ser las emisiones futuras. Estamos aquí. Si queremos estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius, quiere decir de que necesitamos pegarnos ese desplome. Si queremos estabilizar la temperatura en 1,7 grados Celsius, más o menos compatible con el muy por debajo de los 2 grados Celsius, estamos hablando de un desplome igualmente grande. Si queremos estabilizarla en 2 grados Celsius, igual es un desplome grande en términos de las emisiones. O sea, en 2 grados Celsius se tiene una caída de las emisiones que es comparable con la velocidad a la cual aumentaron en el siglo pasado las emisiones, ¿ya? Pero, insisto, el problema está puesto acá arriba. ¿Cómo lograr esa transición? Ese último gráfico, es la caída de las emisiones durante el COVID, que todo el mundo está encerrado. Se produjo una reducción importante de las emisiones, que sirve para efectos de seguir alguna de estas trayectorias, pero bien sabemos cuál fue todo el costo asociado a quedarnos encerrados, y tener pandemia, y problemas económicos, y problemas de salud mental, y una serie de otras cosas. Pero eso es de alguna manera lo que deberíamos ser capaces de hacer, ¿ya? De manera tal de estabilizar la temperatura en algún valor. Me da lo mismo si 1,5 o 2. Yo creo que ese es el principal problema, y ahí está la emergencia, al menos para mí. Adaptación. Segunda cosa que aparece en el Acuerdo de París, es básicamente reconocer de que ya tenemos problemas, ¿ya? Ya tenemos problemas, que estamos viviendo en un clima que es bastante distinto al que había cuando se hizo la civilización acá en la Tierra, ¿ya? O incluso desde que nació Chile como país, como decirlo de esa forma, 1810 en adelante, el clima que hay ahora en Chile es muy distinto al que había en esa época. Entonces, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones, y fortaleciendo lo que es la resiliencia y reduciendo lo que son las vulnerabilidades al cambio climático. ¿Qué es lo que se entiende por resiliencia? La resiliencia se entiende como la capacidad de los sistemas de absorber perturbaciones y recuperarse, ¿ya? Si una ciudad que es resiliente es una ciudad que, si viene una inundación, ¿ya? Por temas de cambio climático, bueno, esa inundación evidentemente va a producir un impacto importante sobre la ciudad, va a producir una alteración en el transporte, eventualmente destrucción de infraestructura, destrucción de casas, se van a tener que cerrar colegios, universidades durante un cierto tiempo, pero la resiliencia habla de la capacidad que va a tener esa ciudad para poder volver a su funcionamiento una vez de que termine esta perturbación. Cuando se va el agua, ¿cuánto tiempo pasa en que vuelvan a estar operativa toda la zona que fue impactada por este evento llamado precipitación? Vulnerabilidad, bueno, y una de las medidas que apunta hacia de la adaptación es efectivamente fortalecer esa capacidad de recuperar nuestros sistemas, nosotros mismos, recuperarnos ante una perturbación, recuperar todo lo que es el sistema productivo, recuperar lo que son las ciudades, la educación, etcétera, una vez de que vayan pasando las perturbaciones, llamadas precipitaciones, llamadas incendios, llamadas inundaciones por marejada, etcétera.
Y cuando se está hablando de la vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que cada vez que se habla de riesgo, el riesgo no es nada más que la mezcla entre lo que es la amenaza, que es el fenómeno físico que me está amenazando, la precipitación, el incendio, esa es la amenaza. La exposición, qué tan expuesto yo estoy hacia esa amenaza, y la vulnerabilidad, que dice cuál es mi preparación para poder abordar esta amenaza, ¿ya? El ejemplo que a lo mejor les puede quedar un poco más claro es si hablamos amenaza llamada terremoto, y comparamos un país llamado Chile con un país llamado Haití, ¿ya? Hay un terremoto grado 6 en Haití, se cae hasta la casa de gobierno. Un terremoto grado 6 acá en Chile pasa a ser una anécdota, ¿ya? Y eso lo que está dando cuenta es qué tan vulnerable es Haití ante esta amenaza llamada terremoto, que es mucho más vulnerable a Haití que en el caso de Chile ante igualdad de amenaza. Entonces, para efectos de la adaptación, se habla de preocuparse de la resiliencia y de la vulnerabilidad, que está muy relacionado con ingreso económico y una serie de otras cosas. Y cuando estamos hablando de la amenaza, tenemos problemas de la biodiversidad, incluyendo la abejita. Si se muere la abejita, estamos en graves problemas. Los incendios, sequía, eventos hidrometeorológicos extremos, que son las sequías, pero también las inundaciones, temporales costeros, el aumento del nivel del mar. Todo eso eventualmente tiene algunas repercusiones sobre lo que es la seguridad alimentaria. Seguridad hídrica, que está muy relacionada con la producción de alimentos, que en algún momento ya se las mencioné. También aparecen cosas como tipo migraciones climáticas, de gente que ya no va a poder seguir viviendo en alguna parte porque aumentó mucho el nivel del mar, o porque las temperaturas, las olas de calor ya son insufribles y la gente no puede vivir definitivamente en ese lugar y va a tener que migrar hacia otros lugares. Eso se está pensando en millones de personas migrando por temas climáticos. La aparición de regímenes autoritarios, la estabilidad económica, eventualmente también un tema importante, una amenaza, todo discutible, pero si todo el cambio climático no se maneja bien, eso va a estar afectando directamente lo que sería la estabilidad económica, que es una de las cosas que importa en varias personas, sobre todo las personas que son más afines al tema de la economía, ¿ya? Así que son diferentes problemas que eventualmente vamos a tener que comenzar a pensar y adaptarnos a estas nuevas condiciones, que insisto, son muy distintas a las que habían cuando comenzó a desarrollarse la civilización, donde llovía lo que llovía en las partes donde llovía, pero en el futuro ya no va a seguir lloviendo lo que llovía antes, o van a aparecer incendios, o va a aumentar el nivel del mar y una serie de otras cosas. Eso sería adaptación. Y ahora tengo un par de láminas que apuntan hacia cómo eventualmente solucionamos este problema, porque esa es como la gran pregunta. Que no son recetas, pero por lo menos son ideas que han estado dando vuelta, ¿ya? O por lo menos que yo he escuchado. La primera habla de esta relación que existe entre lo que es el ingreso per cápita. Aquí estamos hablando del caso de Chile. Aquí lo que está hablando del ingreso per cápita en términos de miles de dólares por persona por año. Y aquí estamos hablando de emisiones de CO2, también en el caso de Chile, de toneladas de CO2 por persona por año. Y lo que se ve es que son dos curvas que van como bien de la mano, ¿ya? Y este mismo ejercicio, como yo les dije, se puede hacer para varios países y se van a encontrar relaciones que son más o menos parecidas, ¿ya? Entonces hay una estrecha relación entre lo que han sido las emisiones con lo que es la actividad económica. Entonces, eventualmente alguien me podría decir, mandemos la economía a cero. No es tan fácil, pero aparece un concepto que yo creo que es importante, que es el concepto del decrecimiento, que es una política de reducción de niveles de producción y consumo en la economía hasta alcanzar niveles sustentables, de manera tal de preservar recursos y minimizar el daño ambiental. O sea, es una definición que aparece en el diccionario de Oxford, que es una definición que se hace de alguna manera a cargo de esta relación que existe entre actividad económica y emisiones, y que de alguna manera reconoce de que una parte más o menos importante, yo diría, de este aumento de la actividad económica no necesariamente se ha traducido en un aumento en el bienestar de las personas, sino que a lo mejor se ha traducido en un aumento de bluff o de lo que sea, ¿ya? Entonces, por lo menos es una invitación a repensar esta relación que existe entre crecimiento y emisiones, y repensar acerca de qué es lo que pasa, cuáles son las necesidades efectivamente de la población, cuáles son las actividades que nosotros estamos haciendo que a lo mejor no entregan valor a la economía, sino que solamente generan plata, ¿ya? Pero sin entregar valor a la economía, etcétera, ¿ya?
Y esa es como la invitación. Pero también hay que reconocer efectivamente de que una buena parte importante de este crecimiento económico en el caso de Chile se ha visto reflejado en, por ejemplo, cosas tan simples como una disminución importante de la cantidad de muertes de niños y niñas bajo los 5 años. ¿Ya? Que eso es un punto súper importante. ¿Ya? O cuál es la expectativa de vida que las personas tienen al nacer, de que va aumentando. Entonces, por lo menos hacer una distinción entre cuánto de esta actividad económica es una actividad que efectivamente está entregando valor y bienestar a la población y cuánto de esta otra actividad económica básicamente lo que hace es generar plata que en la práctica consume recursos sin mayores fundamentos. ¿Ya? Al menos una invitación a cuestionarse que lo que estamos haciendo. Otro cómo, cambios de mentalidad. Hay un cómo tecnológico, pero esa es la parte fácil. Acá en ingeniería es como la parte más fácil de todas. El otro cómo habla de cambios de mentalidad. Y en particular son 3 cambios de mentalidad que aparecen en este libro de Cristiana Figueres y Tom Carnac, El futuro por decir. Y ellos plantean que lo primero que uno tiene que hacer desde el punto de vista personal, absolutamente individual, o sea, yo cambio mi mentalidad, ¿ya? Es pasar por a un optimismo que tiene que ser terco, o sea, porfiado. Pasar una lógica de abundancia sin fin, a comenzar a pensar como, en la abundancia sin fin y comenzar a tener un cambio de mentalidad que apunte a la regeneración. ¿Ya? El optimismo terco básicamente es reconocer de que con el pesimismo no llegamos a ninguna parte. O sea, si despertarnos, que el mundo es un desastre, que no vamos a llegar a ninguna parte, nos vamos a morir mañana, eso no nos va a llegar a ninguna parte. ¿Ya? Entonces hay que trabajar en el optimismo, pero eso no significa ser irresponsable, o sea, no significa decir que alguien nos va a solucionar el problema, no. ¿Quién va a solucionar el problema? Yo, de alguna manera, ¿ya? O yo por lo menos voy a ayudar a solucionar este problema. Y tiene que ser terco porque efectivamente las señales que nos llegan desde todas partes son bastante pesimistas, ¿ya? Y hay que ser capaces de filtrar esas señales, aislarse, sanarse, tener estos cambios de mentalidad de manera tal de mantener una postura optimista de que de alguna forma lo vamos a solucionar. No se sabe muy bien cómo, pero de alguna manera lo debiéramos solucionar. Y porfiado porque efectivamente nos llegan señales, malas señales desde todos lados. Pero más que nada apuntando hacia la acción, no esperando de que alguien más solucione los problemas, porque eso es irresponsable, pero sino que actuar y nosotros ponernos una parada de acción, ¿ya? De contribuir directamente sobre el cambio climático, a detener el cambio climático. La abundancia sin fin es básicamente no caer en un juego de suma cero, donde para que alguien gane, alguien tiene que perder. ¿Ya? Ese es una trampa fatal, ¿ya? Y trampa fatal porque tribaliza, aumenta las discusiones, en la práctica se genera desconfianza, nadie colabora, nadie hace nada. Y todas esas cosas que son malas están asociadas a este juego de suma cero, donde para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y la idea es no caer en esa trampa, sino que llegar a pensar que efectivamente, y buscar activamente soluciones donde todas las partes ganen de alguna forma, ¿ya? No necesariamente una persona tiene que ganar para que una persona tiene que perder para que la otra gane, sino que efectivamente todas las partes podemos de alguna manera mejorar y contribuir a encontrar una solución que sea que aumente el bienestar para todo el resto, para todas las personas que estamos involucradas en el problema. Y la regeneración radical apunta básicamente a generar esa abundancia, ¿ya? Generar activamente esa abundancia, partiendo por regenerar la vida, pero también comenzar a generar bienes que nos permita abarcar simultáneamente todos los problemas que tenemos para satisfacer las demandas de la población, pero de una manera tal de que no nos extralimitemos en los límites planetarios. A eso habla de esta regeneración, sobre todo la parte de la interacción con la naturaleza, y que tiene que ser radical, o sea, tiene que ser una cosa absolutamente distinta a lo que nosotros hemos visto durante todo este último tiempo. Cambios de mentalidad son absolutamente individuales. Nadie se tiene que poner de acuerdo con nadie para ser optimista, ¿ya? Pero uno tiene que de alguna manera comenzar solito en la cama, ¿ya? Pensando y decir, ya, ¿sabes qué más? Sí, vale la pena. Démosle. Otro como, moda y masividad, ¿ya? Que de alguna manera yo personalmente creo que la acción climática tiene que pasar a ser una moda, lo cual implica, tenemos que aceptar de que la masividad empeora todo lo que es la pureza de la idea y la motivación, ¿ya? Ahí se comienzan a desordenar las cosas por todos lados, pero si efectivamente queremos solucionar el problema, no podemos seguir pretendiendo que este va a ser un problema que va a estar en manos de un grupo de elite muy minoritario que va a estar haciendo 1000 cosas, porque en algún minuto yo por muy
no sé, pues me puse vegano, ando en bicicleta, no tengo hijos y tampoco ando en avión, en algún minuto da lo mismo lo que yo siga haciendo, va a ser absolutamente, no va a producir ningún aporte. Si es que, por ejemplo, yo en vez de salir de esta lógica de la pureza y paso a una lógica de comenzar a convencer a todo el resto del mundo para que se sume a la acción climática, a lo mejor nos puede ir mejor, bastante mejor en términos del alcance que se podría estar haciendo. También hay que aceptar de que las soluciones mediocres son un buen punto de partida. Y eso lo estoy hablando absolutamente en serio. O sea, no necesariamente tenemos que tener el plan perfecto. Démosle para adelante. Y la primera vuelta va a ser mala, va a ser mediocre. Tiene que ir bien encaminada, pero no pretendamos tener el plan perfecto ahora. ¿Ya? Aceptar también de que no somos perfectos, como les decía, todo el mundo tiene sus problemas y de alguna manera tenemos que aceptar de que la materia prima que tenemos somos humanos y por definición somos absolutamente imperfectos. ¿Ya? Sin embargo, creo que es importante evaluar solamente en función de los hechos, ¿ya? Vale decir, contribución a la mitigación y a la adaptación del cambio climático, y no sobre la retórica o sobre el bla bla o sobre las grandes promesas que están muy relacionadas con el greenwashing o promesas políticas. No, yo prefiero mil veces que alguien me proponga una cosa mediocre pero que la haga, a que alguien me proponga un mundo perfecto pero que en la práctica no sea nada, ¿ya? Cosas concretas, mitigación y adaptación al cambio climático. Y eso también, efectivamente, estamos hablando de convocar, no excluir, pasar a una dinámica de convocar a la gente, no excluirla, escuchar sin confrontar, empatizar sin odiar, invitar a la reflexión, invitar a la colaboración, y además yo me permitiría agregar que esto se tiene que hacer con alegría, entretención, movimiento, música, emociones y una serie de otras cosas, porque efectivamente si tenemos que comenzar a generar movimiento, el 90 y tanto por ciento de la población que se suba al barco, bueno, eso tiene que ser entretenido, no puede ser fome, básico, ¿ya? Y finalmente, el último cómo, desobediencia civil, entendida por un rechazo no violento, y eso es importante, un rechazo no violento, aceptar los dictados de la autoridad y de alguna manera también aceptar lo que son las consecuencias de este rechazo. ¿Cuál es la idea? Causa alteración, llama la atención, obliga al debate con el objeto de provocar cambios fundamentales. Lo importante es que las cosas que uno haga no necesariamente tienen que ser extremas, ¿ya? Uno no se tiene que inmolar. Después les voy a mostrar una foto. Todas las pequeñas acciones de alguna manera sí pueden llevar a grandes acciones, ir construyendo sobre cosas, no ponerse al tiros las grandes metas, sino que vamos por lo más penca que hagamos, pero démosle, ¿ya? Y además, y tratar de inspirar a gente que a lo mejor se siente un poco más insegura, que se sume al tema de la convocación. Y si es que alguien no me cree, ahí tenemos un claro efecto de desobediencia civil que fue bastante productivo y ha tenido un alcance que ha sido enorme. De una niña que decidió no ir al colegio y sentarse con un cartelito huelga climática. Eso, ideas finales. ¿Cómo hacemos esto? No tengo idea. Pero hay que ser optimista y hay que colaborar, hay que convocar, etcétera. No sé. Gracias. Andrés. Gracias. Sí, aquí estamos. Gracias, Beto, muy amable. Muy claro todo, que esto va a quedar en nuestro sitio de YouTube también para la gente que lo quiera consultar después. Deja ver, no tenemos consultas por ahora en el chat. Y a ver si podemos conversar. A ver, tenemos bien un chat. Apago la... Aquí tenemos una consulta que nos llega por interno, te la voy a leer. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Qué piensas de desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de carbono como una medida previa al decrecimiento? Paréntesis, quizás solución mediocre que avanza hacia el objetivo propuesto. Sí, efectivamente, últimamente lo que hay que hacer es efectivamente desacoplar estas dos curvas. Sacar esta tendencia, esta correlación positiva que existe entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2 y desacoplar esas dos curvas definitivamente. Esa es la idea. Una manera, y ese es el objetivo, también habla mucho de eficiencia, mejorar la eficiencia de todo, o sea, de preocuparse de disminuir la cantidad de recursos que se ocupan en la construcción de bienes o ofrecer servicios,
sin que esa disminución de recursos se vea reducida en una reducción de las cantidades de bienes que se produce, sino que en que ahora se puede hacer más por menos, ¿ya? El objetivo, como decía bien, efectivamente la idea central es desacoplar estas dos curvas, hacer de que la economía ya no dependa de las emisiones de CO2, ese es el punto central, pero eso no quita de que antes de eso es muy bueno, sobre todo si tenemos que pensar acerca de cómo producir esta caída, este desplome, es muy bueno hacerse la pregunta de qué tanto de lo que uno hace, qué tanto de lo que uno consume, qué tanto de lo que uno pretende y aspira, a lo mejor no está tan relacionado con una necesidad, sino que es más bien algo que a mí me gustaría tener. Y que a lo mejor una buena solución es dejar de hacer esas cosas. Dejar de... Si yo voy, a mí me gusta, tengo la posibilidad de ir a Europa 3 veces al año, y en algún minuto dije, ¿sabes qué? No voy a ir 3 veces, sino que voy a ir solamente una vez. Eso también de alguna manera responde a esta lógica de crecer y adaptarse un poco a lo que son las realidades personales. Pero volviendo a la pregunta, sí, la idea, el objetivo último, o sea, formulando la pregunta es cómo desacoplar la actividad económica de las emisiones. Porque las emisiones se tienen que ir a cero, la actividad económica no se tiene que ir a cero. Porque ya vemos lo que pasó con la pandemia, po. Pero eso no quita, eso no quiere decir de que eventualmente nosotros podamos decir como un esfuerzo interno comenzar a hacer algo mejor, de reducir algunas cosas. Eh, Oye, Beto, una consulta. Bueno, nosotros trabajamos en una facultad científica y tecnológica donde a veces, explícita, pero quizás mucho más implícitamente, hay cierto relato, para mi gusto mitológico, en que la ciencia y la tecnología no serían muy políticas y de hecho que es bueno que no lo sean. No digo que Yo estoy de acuerdo con eso. de un 100%. Entonces, me parece que es súper evidente que en el problema que tú también has descrito, que está lejos de ser meramente científico y tecnológico, ¿cómo lo hacemos en una facultad como la nuestra para politizarnos en el buen sentido del término, ¿no? Sobre todo referente a este problema. No, perdón, es obvio que no te estoy pidiendo la tesis, sino que sencillamente un comentario. No, si tengo la respuesta. Ah, ya, Lo que ya. pasa es que desde el punto de vista técnico, yo creo que hay un paso intermedio que tenemos que dar. Que tenemos que definir la frontera de Pareto. ¿Qué es lo que es la frontera de Pareto? Básicamente, si uno tiene dos objetivos que son contrapuestos, digámoslo así, crecimiento económico y cuidado del medio ambiente, eventualmente yo podría pensar, mira, si hago crecer mucho la economía, voy a tener una disminución del medio ambiente. Si conservo el medio ambiente, voy a tener una disminución de la economía. Entonces son dos objetivos que son contradictorios, ¿ya? Y eso pasa con objetivos sociales y una serie de otras cosas, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Si es que yo formulo el problema desde el punto de vista de optimización, existe una frontera que me dice, mira, sabes que todos los puntos que están ubicados en esta frontera son puntos que son igualmente buenos. Lo que pasa es que hay algunos puntos, hay algunas soluciones que son igualmente buenas que otras, que dicen que, mira, sabes que es mejor un poquito más de economía y un poquito menos de medio ambiente, por decirlo de alguna forma. Y otras soluciones dicen que es mejor un poquito más de medio ambiente y un poquito menos de economía. Eso sería la frontera donde todos los puntos que están ubicados en esa curva son igualmente buenos. Eso es como desde el punto de vista conceptual. Una vez de que se tiene definida esa curva, ahí uno pasa a la discusión política, donde le dice, mira, ¿sabes qué? Dado todos estos puntos que son igualmente buenos, ahora tú elige políticamente hablando. Y entendiendo que la política es una decisión arbitraria, absolutamente arbitraria, ¿ya? Que depende de lo que uno es, ¿ya? Pero una decisión arbitraria. Pero desde el punto de vista técnico, yo creo que un primer paso súper importante es efectivamente lograr definir todo ese conjunto de soluciones que son igualmente buenas. Lo que pasa es Y que que, van a haber algunas soluciones que van a ser, que le hacen más sentido a un grupo de personas que a otro grupo de personas. Pero una vez, si tenemos definido todas esas soluciones que son buenas, o igualmente malas, por decirlo de alguna u otra forma, por lo menos ahí ya la discusión es una discusión política donde el resultado va a ser lo mismo, porque desde el punto de vista social, digamos que van a tener el mismo beneficio y una serie de otras cosas. Y con eso, de plano, descartamos muchas soluciones que son puramente políticas, que son cero técnicas. O sea, que se alejan de cualquier parte. O sea, en vez de acercarnos a un bien o a una frontera donde todo es más o menos bueno, apuntan hacia cualquier parte porque lo que hace es imperar la política.
creo que, personalmente yo creo que tiene que haber dos filtros. Uno, primero tiene que haber un filtro técnico que apunte hacia la definición de este conjunto de soluciones que son igualmente buenas, y después tiene que venir el filtro político. Cuando uno antepone el filtro político antes de la técnica, eventualmente uno está dejando soluciones que son mejores que la mía, pero la está dejando fuera por razones políticas. No sé si Dale. Quería comentar algo, sí, es que, bueno, en ese sentido, igual, yo pienso que nuestra facultad tiene mucho que hacer, ¿no? Eso mismo de la pregunta anterior, de desacoplar el crecimiento de las emisiones de carbono, ¿verdad? Es como una contribución técnica en el fondo, y esto otro que tú dices de la línea de Pareto, dibujar esta línea, ¿no es cierto? También es algo técnico en lo que puede colaborar nuestra facultad. Pero también yo creo que un poco recogiendo lo que decía Andrés, quizás también debiéramos como facultad eh, entregar aquellos elementos de reflexión crítica para tomar buenas decisiones, porque las decisiones tienen toda esta componente técnica que tú mencionas, pero a veces nos vemos tentados por tomar una decisión que es demasiado técnica, pero socialmente impracticable, porque a lo mejor podemos llegar a la... Eso no es una buena solución técnica, po. Claro, pero O es sea, que no todo el mundo la ve así, ¿no? O sea, si podemos... yo lo que le ya explico en vimos lo que clase, pasó en pandemia, ¿no? O sea, que de repente eh, la gente simplemente no se quedaba en sus casas, que era lo correcto, ¿no es cierto?, lo mejor para la población quedarse en sus casas, porque había una serie de otras cosas sociales que no se veían, y por lo tanto la gente no hacía caso. Entonces, eh, entonces entregar como estos elementos críticos que también, ¿no?, debieran ser parte de lo que nosotros le entregamos a nuestros estudiantes, que se sí, combinen esas cosas, ¿no? sí. Hay un mensaje que estoy dando ahora en clases del lado de ingeniería, de que yo creo que lo importante es de que o sea, que la definición de qué es lo que es un proyecto bueno es un proyecto que se logra ejecutar. Ujú. Y para ejecutar el proyecto uno tiene que tener un buen diseño de ingeniería, uno tiene que conseguir ese financiamiento, uno tiene que pasar por la tramitación de permisos ambientales y tiene que hacerlo bien, uno tiene que pasar por la conversación con las comunidades y tiene que hacerlo bien, porque si es que el momento las comunidades no están de acuerdo con tu proyecto, por muy bueno que sea, no va a ser bueno. Y un proyecto que no se puede ejecutar es un mal proyecto. Ujú. O sea, yo creo que esa, personalmente, yo creo que es una definición técnica. No es una definición política. ¿A qué es lo que entiendo por definición política? Yo, desde el punto de vista personal y políticamente, puedo estar inclinado por el lado liberal o puedo estar inclinado por el lado autoritario. Yo, desde el punto de vista moral, puedo estar mucho más cerca de lo que son las tradiciones o mucho más lejos de lo que son las tradiciones. Esas son visiones políticas, personales, morales, ¿ya? Y básicamente yo no tengo ninguna herramienta para decirle, mira, si es que alguien más de corte autoritario, yo no le puedo decir de lo que esa persona está mal, porque en la práctica tenemos que el 50% de la población es más de corte autoritario, por no decir algo más. Entonces, y si es que uno va viendo también como el 50% de la población es de derecha, o el 50% de la población es de izquierda, o por decir, así como las definiciones más básicas. Cuando yo estoy hablando de política es cuando efectivamente comienzan a chocar todos esos valores. Claro, pero una Y ahí decisión uno tiene, política, valorizar efectivamente cuánto yo valoro en lo personal, cuánto valoro un bosque. Y mi valorización personal es muy distinta a la tuya, es muy distinta a la de Andrés, y está bien que sea así. ¿Y cómo hacemos conversar esas tres valoraciones políticas? Bueno, ahí, eso es de la política. claro, pero la política no es necesariamente partidaria, ¿no? La política se refiere a los juegos de poder. Entonces tú no necesariamente perteneces a un partido político, a una línea de un partido político, sino que tienes lo que tú dices, ¿no? Estos principios y valores que pueden responder para un problema determinado a una cierta tendencia, ¿no es cierto? Y
corresponden quizás a un grupo de actores que se contraponen. Entonces la decisión política tiene que sopesar todas estas distintas corrientes, este distinto, el gallito que se produce, ¿no es cierto?, entre los distintos actores sociales, para tomar tú una buena decisión que sea socialmente implementable, entre comillas, ¿no es cierto?, para decirlo de alguna manera. Entonces, más allá de los partidos, ¿no?, tener como ese criterio para poder leer un poco la sociedad en la escala que sea. Sí, yo creo que es una definición técnica, no una definición política. Uh-huh. Claro, Es súper riguroso dentro piensas de tú que definición técnica. la universidad debe hacer algo de eso, entregar herramientas de ese tipo. O sea, a mí me encantaría de que se comience de que acá en la universidad nosotros podamos identificar de que existen múltiples soluciones que son igualmente buenas. ¿Y qué es lo que diferencia una solución de otra? Ahí, bueno, efectivamente existen diferentes valoraciones personales, visiones políticas, morales, religiosas y una serie de otras cosas, porque no todo es política. También hay religión, también hay valores, hay una serie de otras cosas. O sea, cuando se juntan todas esas cosas que son absolutamente personales, ahí uno eventualmente va a llegar a la conclusión de que hay muchas soluciones. Van a haber algunas soluciones que les hacen más sentido a un grupo de personas, otras soluciones le van a hacer más sentido a otro grupo de personas. Y si nosotros desde la ingeniería somos capaces de encontrar y decir, mira, sabes que todas estas cosas son igualmente buenas, ¿ya? Y le pasamos ese paquete de cosas a la autoridad política, para que defina sobre cada una de esas cosas, yo creo que ese ejercicio vamos a terminar con soluciones que son bastante mejores que las que tenemos ahora, porque personalmente yo veo que se antepone la política a la técnica. Y desde el momento que se antepone la política, se descartan soluciones, porque no son políticamente afines a mí, pero a lo mejor son mejores técnicamente hablando. Uh-huh. Entonces, Entonces ahí o sea, tenemos como el dije, desafío. sí, Tenemos, es un gran desafío. Y además también hay una cosa pensar formas diferentes. Por ejemplo, en algún minuto, en relación con el poder, que tú lo mencionaste. Y ahí viene hay dos definiciones de poder. Hay una definición de poder de que es algo que se ejerce, o sea, se disputa y se ejerce, pero también hay otra definición de que el poder es algo que se crea y comparte. Yo creo que si es que uno se va en la parte de la disputa y ejercer el poder, no nos va a ir bien. Yo creo que es camino perdido, pero a lo mejor sí se puede comenzar a crear poder y generar nuevas formas de pensar que efectivamente nos dejen a toda la gente contenta, porque también hay que reconocer de que unas decisiones que son solamente políticas, no son técnicas, también son malas. Pues, si tenemos un historial, pues, los retiros y una serie de otras cosas. O sea, en algún minuto creo que sería súper bueno poder hacer esta distinción. Mira, si primero tiene que haber un análisis imparcial, de que considere todas las variables, pero imparcial y que las pese de alguna forma. Y bueno, y después las decisiones políticas y eso, ahí vendrá la gente que sabe política. Oye, Y reconocer de que hay cosas que a lo mejor son buenas, que no la estamos descartando porque no son afines a mi mentalidad, no, a mi manera del mundo, no mentalidad. un comentario, bueno, principalmente nosotros nos dirigimos a nuestros estudiantes, entonces, cuando tú definiste la solución técnica, a mí me gustaría decir que es bastante más compleja que la típica solución técnica. O sea, cuando tú dices que esto tiene que respetar la ley, entiendo que también hay una cuestión ética detrás de lo que tú dices, o por ejemplo, las comunidades, recordar nomás, sobre todo, insisto, a nuestros estudiantes, que la solución técnica no es que el TIR y el VAN y una buena tecnología aplicable a un problema. Entonces es mucho más amplio lo que tú estás diciendo, que a mí me parece súper bien. Eso por una parte, insisto, quería remarcar eso. Y por otra parte, también, no lo hemos conversado esto mucho con Beto, pero quizás, y que también me parece un sesgo muy de la ciencia y tecnología, esto que siempre la política es una chacra y que decide mal. Yo creo que también hay que tener cuidado en eso. Y perdón, si un comentario aparte, no digo que tú lo hayas dicho, pero puede caerse en eso. Y por otra parte,
bueno, da para otra charla, yo creo, y un congreso incluso. Yo creo que hay que tener cierto cuidado cuando uno dice que la solución técnica es objetiva. ¿Ah? Efectivamente es un tipo de mirada más, es un sesgo de mirada más. Pero con lo que me quedo es con lo que dices tú, perdón, que es una visión mucho más amplia de lo técnico. Cuando incluimos las comunidades, los sindicatos, las cuestiones políticas, religiosas, nombraste una serie de variables que van mucho más allá de lo que para quienes somos un poquito, hemos estado un poquito más de tiempo en esta tierra, era la típica solución técnica. Y me alegro que nuestros estudiantes y en Bochef se estén escuchando ese tipo de voces y por lo tanto, qué bueno que tú también accediste a estar aquí en nuestra Semana de Humanidades. Era un Pero comentario así, aparte nomás. yo lo veo solamente por un tema pragmático. O sea, el proyecto Hydro Aysén era malo. ¿Y por qué era malo? Porque no logró pasar la tramitación de permiso. Dominga, es malo. ¿Y por qué? Porque no tuvo buena comunicación con la sociedad. Entonces, es una definición súper práctica de qué es lo que es un proyecto bueno y un proyecto malo. Estoy mirándolo desde la parte súper hipócrita. O sea, esto acá hay que hacerlo y hay que hacerlo bien porque si no, se me va a caer el proyecto. Claro, lo que pasa es que si tú te das cuenta, con otro tipo de leyes, esos proyectos hubieran pasado. Entonces, al realizarse, serían buenos proyectos. Entonces, ahí me refiero que hay que tener cuidado y que me alegra. Yo no, bueno, tú lo dices que es pragmático, a mí me parece multivariable, cosa que me parece mucho más interesante. Pero eso, yo no sé, Claudio, si tienes alguna otra pregunta. No tenemos preguntas en el chat. No, bueno, yo quiero remarcar también la visión de Beto, que como tú decías al comienzo, es profesor eh, actualmente de Ethics. ¿Y por qué es profesor de Ethics? Porque justamente él ya ha demostrado con creces que él es una persona que integra la visión típicamente ingenieril, quizás la más tradicional, ¿no es cierto?, con la visión un poco más social, humanista, y nos alegra mucho porque él es un profesor joven y creo que es una tendencia que estamos viendo también en nuestros nuevos docentes. Y bueno, y Beto lo hace con mucho ahínco, con muchas ganas, así que te agradecemos mucho, Beto, esta visión. Ahí te quisimos tironear un poco nomás con unos comentarios así para generar un poco más de debate, pero No, está tenemos bien. muy Sí, claro cómo tú piensas, y creo, como decía por ahí también, es un gran desafío para nuestras ingenierías ir incorporando estos otros temas para, como tú dices, precisamente lograr tener buenos proyectos, pero que ahí recojo también lo que dice Andrés, no solamente sean buenos proyectos porque cumplen con ciertos pasos reglamentarios o con la ley, sino que también porque éticamente son proyectos que son buenos, que van en el camino correcto hacia lo que nosotros queremos y aspiramos como sociedad. Así que eso sería mi comentario como final. No sé, Beto, si quieres agregar algo. sí, no, el mundo que así en los próximos meses, próximos años vamos a tener miles de esas preguntas, sin ir más lejos, los salares. Y es una pregunta ética que yo no veo no veo ninguna solución, porque efectivamente por un lado uno ve, ya bueno, necesitamos sacar los autos, ¿ya? O reemplazar todo la autocombustión y se necesitan baterías de litro. ¿Dónde está la batería? En los humedales del altiplano. Entonces, ahí son dos cosas que efectivamente yo sin entrar en ninguna caricaturización, yo lo veo desde el lado de la emergencia climática, como que hay que echarle para adelante todas estas cosas de acá, pero hay que hacerlo bien de manera tal de que de que se puedan hacer. Ujú. Y ahí a lo mejor hay que comenzar a tener preguntas duras, zonas de sacrificio. O sea, es que más, este salar lo vamos a sacrificar, este acá lo vamos a sacrificar, pero este no se toca. Claro, ahí Son, están las son, son, decisiones discu- políticas también, basadas en lo técnico. son decisiones, insisto, yo creo que son decisiones, yo soy bien de acá de la escuela, creo que son decisiones técnicas, porque si es que no nos van a llevar a ejecutar estos proyectos, porque quedarnos con los autos a benzina no es una solución. Matar a la mitad de la población no es una solución. Seguir de que la temperatura aumente así como así no es una solución. Pero Destruir todo el ecosistema tampoco es una solución. cuando tú hablas de priorizar
Salares, por ejemplo, estás tomando una decisión política sobre la base de técnico. Ahí Pero se yo soy juntan las dos uno. cosas. Efectivamente, pero esa es mi opinión. La que salga, o sea, la discusión en serio que debiera salir, mira, sabes que este caso es un problema que no es una cosa de tan simplecito, sino que efectivamente considerar metas de descarbonización, hay que considerar metas de protección de la naturaleza, hay que considerar relaciones con las comunidades aymaras de toda esa zona, hay que considerar todo lo que son todas estas cosas de acá. Y una vez de que aparezcan, mira, sabes que hay una solución que es esta, otra solución puede ser esta, otra solución puede ser esta, que efectivamente son soluciones que mezclan todas estas variables. Y ahí, político o política que decía lo que quiera. Para algo está ahí. Oye, oye, antes de terminar, sí teníamos un comentario en un poquito de ley, como tú decías al principio, tiene el Facebook con respecto al Zoom. Mauricio nos decía, la decisión técnica no puede ser objetiva, puesto que siempre se debe tomar supuestos y los supuestos per se son subjetivos. Es un gran problema invisibilizar la arbitrariedad implícita de la postura técnica y un mayor problema aún no hacer explícito los supuestos, que es un poco lo que nos dirigíamos. Y un fondo importante, sobre todo en Bouchet, donde a veces, insisto, hay una visión, incluso me atrevería a decir, un poquito positivista a veces, así como... Pero es una discusión interesante la que tú propones, insisto, yo con esto me quiero quedar, no solo con tu exposición súper interesante, súper clara, con muchos datos, con alternativas que también es bueno. Muchas veces nuestros estudiantes dicen, ya, usted tiene muy claro el problema, pero ¿para dónde vamos? Aquí hay ciertas alternativas, no son todas por supuesto, pero hay cosas a explorar, a seguir discutiendo. Así que te queremos agradecer, Beto, tu tiempo, tu disposición. A la gente que se conectó también darle las gracias y me permito, antes de despedir a Beto definitivamente, recordarles que mañana sigue nuestra Semana Humanidades y este martes 11 a las 12 en la sala B205 tenemos una charla muy interesante acercando la geología de la sociedad, experiencia de co-creación de libros infantiles a cargo de otra de nuestras profesoras, Sofía Vargas, que ya es, insisto, profesora nuestra, investigadora del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. En la tarde, a las 4:15, tenemos una cátedra abierta donde se puede asistir. Los Cosmovisión Andina y el Incanato en Chile, disculpen, a la charla de Sofía también, es una cátedra abierta, disculpen. La cátedra abierta es de la sala S26 y es cargo del profesor Carlos Contreras Painemal, él es también profesor nuestro y doctor en antropología, y es una actividad que está patrocinada por la Subdirección de Pueblos Indígenas de nuestra facultad. Y para terminar, el martes, que es el día más movido que tenemos, a las 18 horas, vía Facebook Live, el Facebook Live de Ethics, tenemos el coloquio El Laboratorio Electroacústico de Juan Amenábar, Ciencia, Ingeniería y Música. Juan Amenábar es un ingeniero que también fue músico y es un ingeniero en nuestra facultad. Para ese coloquio vamos a contar con Magdalena Amenábar, que es la hija del compositor, que a su vez es soprano y vicerrectora de la Católica. Está Gabriel Matei Correa, profesor de Ethics, es ingeniero civil de nuestra facultad y un compositor. Y finalmente tenemos a Gonzalo Venegas Zamora, contrabajista, director de orquesta y gestor cultural. Esto está moderado por Ibaín El Pérez, presidente de la Sociedad Bach. Está organizado por Ethics junto a la Sociedad Bach. Así que los invito, eso es mañana, pero el resto de la semana también tenemos actividades. Así que nuevamente, darte muchas gracias, Beto, por tu tiempo, tu disposición. Y ojalá que sea hasta una nueva oportunidad que no sea tan lejos. No esperemos al otro año para escucharte de nuevo, por favor. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti.